Es difícil imaginar que una empresa como Amazon pueda dejar de existir algún día, pues es considerada la marca más valiosa del mundo. Sin embargo, Jeff Bezos, el fundador de la compañía y uno de los hombres más ricos del mundo, ve la desaparición de su empresa como una posibilidad más o menos cercana. Jeff Bezos ha mencionado el tema en varias oportunidades. En reuniones y entrevistas ha dicho que las empresas tienen una vida corta y la de Amazon se verá interrumpida algún día. Y cuando se le preguntó si le preocupaba, respondió: "No me preocupa porque sé que es inevitable. Las empresas van y vienen y las más brillantes e importantes de cada época ya no están". Si nos fijamos en las grandes empresas, su vida útil suele ser más de 30 años, no más de 100. También dijo que su trabajo era retrasar la fecha de desaparición de Amazon lo máximo posible. Amazon cumplió 27 años recientemente, por lo que se acerca a ese punto de referencia de 30 años. Por eso las preguntas a abordar son: ¿qué tan cierta podría ser la visión de Jeff Bezos sobre la desaparición de su empresa? ¿Por qué Amazon ya fracasó en China y en la India apenas está sobreviviendo? ¿Y por qué las empresas duran menos que en el pasado? Según un estudio de 2017 realizado por la consultora Credit Suisse, la vida media de las empresas del índice Standard & Poor's 500 era de 61 años en 1958. En 2012 ese promedio de vida era de solo 18 años, es decir, que las empresas duran en promedio 43 años menos que en 1958. Esto no significa necesariamente que las empresas desaparecen porque quiebren, también se debe a que se fusionan o son adquiridas por otras. El informe también dice que para el 2027 el 75% de las empresas del Standard & Poor's 500 habrán desaparecido, de modo que el pronóstico de Jeff Bezos sobre la extinción de Amazon no es tan desproporcionado como parece. De hecho, a pesar de tener más de 20 años de experiencia y un aumento constante de ingresos, Amazon fracasó en China. Amazon entró al mercado chino en 2004 al adquirir Yoyo.com, un popular vendedor de libros en línea, por $75 millones. Años más tarde, en 2011, se convirtió en Amazon China. Sin embargo, 15 años después, Amazon anunció su salida del mercado chino y cerró todas sus operaciones, manteniendo únicamente Amazon Web Services, los libros electrónicos Kindle y algunas operaciones de importaciones. Pero ¿cómo es que la marca más valiosa del mundo no tuvo éxito en el país más poblado del mundo? A pesar de su temprana entrada en el mercado, Amazon encontró cada vez más dificultades para competir con los gigantes del comercio electrónico en China. Sus rivales como JD.com y Alibaba lanzaron agresivas guerras de precios y crearon festivales de compras como el exitoso Día de Solteros, que es como una especie de Black Friday chino. Otra dificultad que tuvo Amazon fue que sus directivos generales no siempre eran chinos y nunca habían vivido en China, lo que ponía a Amazon en desventaja frente a sus rivales que sí comprendían ampliamente el comportamiento de los consumidores. Esta falta de conocimiento de los clientes chinos se notaba, por ejemplo, en la página web de Amazon, porque quiso mantener su imagen con un diseño sencillo y minimalista, mientras que los sitios web de Alibaba o JD.com son muy coloridos y con muchos anuncios, o sea, más dirigido al consumidor chino. Además, contaban con una oferta y variedad de productos más amplia y una entrega más rápida que Amazon China. El consumidor chino ya estaba acostumbrado a entregas en el mismo día que compraba, mientras que Amazon perdía terreno con entregas de 2 días. Hace una década Amazon tenía una cuota de mercado del 15%, tenía la reputación en China de ser un sitio web que ofrecía productos originales, y por eso gozaba de la confianza de los consumidores chinos. Sin embargo, a medida que los competidores fueron capaces de eliminar buena parte del problema de las falsificaciones de productos, la ventaja inicial de Amazon desapareció. En 2018, un año antes de que cerrara operaciones en China, Amazon tenía una cuota de mercado de solo el 0.6%, mientras que Alibaba tenía el 61% y JD.com el 24%. Por otro lado, en la India, Amazon está teniendo dificultades, por no decir que podría vivir la misma experiencia que en China. A pesar de una inversión de $6.500 millones en algo más de 7 años de operaciones en la India, Amazon tiene un panorama complicado en este país asiático. La India estuvo cerrada a las multinacionales y a la inversión extranjera desde su independencia en 1947 hasta 1991, y a pesar de que se dio una liberalización de su economía, hoy todavía existe esa tendencia a regular la inversión extranjera. En el 2020, la India comenzó a aplicar un impuesto del 2% a todas las facturaciones extranjeras por servicios digitales prestados en el país. Otro inconveniente es que Amazon Prime está en un proceso penal porque los dirigentes políticos consideraron ofensiva para la India una miniserie llamada Tandab. Otra miniserie llamada Mirzapur también provocó otra denuncia contra la empresa por herir los sentimientos religiosos y difamar a los hindúes. Estas regulaciones y la creciente oposición a la marca han dificultado las operaciones de Amazon en la India. Pero un problema incluso mayor es que el comercio electrónico en este país es todavía muy pequeño.
Este representa solo un 4% del total de ventas minoristas del país. En Japón, por ejemplo, el comercio electrónico representa un 11% y en China un 34%. En la India, la mayoría de las personas están acostumbradas a comprar con dinero en efectivo y en general los pagos digitales están poco popularizados en el país, los cuales lógicamente son fundamentales para el comercio electrónico. Además, se calcula que el 90% de las ventas minoristas en la India se realizan en pequeñas tiendas locales y familiares llamadas kirana, las cuales tienen millones de clientes fieles. Aquí pueden comprar desde arroz y lentejas hasta escobas y cremas de afeitar. Hay que tener en cuenta que a pesar de sus inversiones y de sus 6 años de operaciones, Amazon todavía no ha obtenido beneficios en la India, de manera que si quiere intentar cambiar esta situación, las tiendas locales pueden ser muy valiosas en este objetivo. Algo que tienen las kirana que no tienen las multinacionales como Amazon es que componen una amplia red de distribución por todo el país, de modo que pueden servir como centros de distribución o como clientes mayoristas de Amazon. Aunque no es un camino fácil por el rechazo que provoca la multinacional entre los comercios locales y la consecuente tendencia del gobierno a protegerlos frente a la inversión extranjera. Entonces los casos de China y de la India validan de alguna forma la visión de Jeff Bezos acerca del fin de Amazon, y que a pesar de sus abundantes recursos no siempre tienen los resultados deseados, ya sea por errores propios, regulaciones locales, mejor desempeño de los rivales o por falta de conocimiento del mercado local. Ese principio de que una empresa es demasiado grande para quebrar, que parece proteger a las empresas grandes debido a que si se dejan caer representa un grave peligro para la economía, no se traduce en una protección absoluta. De todas formas, el gran tamaño de una empresa podría ser una desventaja, porque llega a un punto de tal complejidad que se vuelve más vulnerable, pues necesita cada vez más energía simplemente para seguir funcionando, y termina pasando más tiempo gestionándose a sí misma que enfocándose en los clientes. A medida que las empresas envejecen, acumulan reglas y sistemas que las pueden hacer menos ágiles, y una modificación en sus procesos puede resultar más costosa. Por ejemplo, Amazon en China gastó miles de millones de dólares para abrir 15 centros de distribución, controlando gran parte de su inventario y construyendo su propia infraestructura para mantener la mayoría de sus procesos. Después de todo, esta idea había sido exitosa en otros países. Pero mientras aplicaba en China este sistema, reglas y procesos que habían sido exitosos en otros países, Alibaba, su mayor competidor, ganaba más cuota de mercado, haciendo alianzas con pequeños vendedores locales para ofrecer precios más bajos. El punto es que su grandeza y sus reglas no sirvieron de mucho en China. Otro tema es que Amazon no ha sido juzgada por su rentabilidad sino por sus ingresos, es decir, los inversionistas que capitalizan la empresa lo hacen basándose en el crecimiento de sus ingresos con la esperanza de que la rentabilidad vendrá después. Por el momento, los inversionistas han confiado en esa visión, por eso es la marca más valiosa del mundo en 2021. Pero a medida que Amazon supera la enorme cifra de 200.000 millones de dólares en ingresos, se hace cada vez más difícil encontrar nuevas fuentes de ingreso que tengan un gran impacto. Por otro lado, el mercado de la China y la India en conjunto representan el 35% del total mundial. Y teniendo en cuenta que Amazon ya no opera en China y que en la India no ha obtenido beneficios a pesar de las cuantiosas inversiones, significa que ya está perdiendo el acceso a prácticamente 2.700 millones de personas, lo cual se traduce en un mercado mucho más reducido y en menores posibles fuentes de ingresos. Aún si puede seguir creciendo, no solo Amazon sino cualquier gigante tecnológico no tiene el futuro asegurado. Siempre existirá el riesgo de ser opacado por una empresa joven, por un cambio en la regulación de algún país, por una nueva tecnología o por un cambio en el comportamiento del consumidor. Hasta aquí este video y muchas gracias por llegar al final.